buenas tardes a todos. Un gusto que nos estén acompañando. Ya los veo aquí conectados en el chat. Como les comentaba, vamos a trabajar el tema de la creatividad en la virtualidad. Voy a compartir pantalla. Es un workshop interactivo en el cual ustedes van a poder participar escribiendo dentro del chat sus comentarios o levantando la mano para que les otorguemos el micrófono abierto. El anfitrión, si me permite compartir pantalla, por favor. Y un segundito. Gracias. Bueno, como les comentaba, van a poder participar igual si tienen a la mano un cuadernito, una hojita para ir apuntando, porque vamos a trabajar algunas cosas dinámicas, algunas cosas que tienen que ver con el uso de la creatividad en entornos virtuales, sobre todo ahorita que nos encontramos en esta situación de contingencia y que muchos estamos trabajando desde casa, ¿sí? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Con qué elementos podemos trabajar e interactuar? Muchas gracias, ya puedo compartir pantalla. Muy bien. Entonces, ustedes ya están viendo en este momento la pantalla, ¿sí? Nada más permítanme que me desapareció aquí. Ok. Perfecto. Entonces, como les comentaba, vamos a trabajar la creatividad en la virtualidad. Pero antes me gustaría iniciar haciendo como un paréntesis, porque he estado pensando mucho en estos días, que cuando nosotros estábamos pequeños, estábamos en preescolar, generábamos muchas ideas, ¿sí? Las poníamos en práctica desde la casita en el árbol o desde la parte de hacer un avión, múltiples cosas. Inclusive yo me acuerdo que mi papá siempre me decía que yo era ideitas y que yo iba a empezar a inventar cosas, como supongo que también en muchos de los casos de ustedes les comentaban que empezaban a inventar. Bueno, cuando yo escucho esta palabra, la palabra como tal, creatividad, inmediatamente me viene a la mente, ¿sí? Voy a regresar. Me viene a la mente que pueden interactuar en el chat, por favor, para que vea yo sus aportaciones. Si me ayudas, Daniel o Rubén, con las aportaciones, ya veo el chat aquí. Claro que sí. Tenemos a Melania Sandoval, que dice nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. Francisco Javier nos comenta que inventar. Vero Galicia dice hacer algo diferente. Rodrigo Salgado dice a crear es creatividad y actuar virtualidad. Francisco Javier, hacerlo de otra manera. María Carolina, pensamiento out of the box, fuera de la caja. Exactamente, muchas gracias. Sí, efectivamente, todo esto engloba lo que vendría siendo la creatividad. Recuerden que una de las, digamos, infraestructuras que más limita la creatividad, desafortunadamente, en los niños es la escuela, ¿sí? Cuando un niño llega a preescolar y comienza a dibujar o a crear, supongamos, un elefante de color rosa, inmediatamente, ¿sí? Los adultos le van a decir, no es rosa, los elefantes son de color gris. Pero no hay detrás de eso una pregunta, ¿sí? Hacia el alumno, en el cual le cuestionen los adultos o la maestra en este caso, ¿por qué lo dibujaste rosa? ¿No? ¿Qué trasfondo hay a través de eso? No nos permitimos escuchar los argumentos creativos de las personas a lo largo de nuestra vida. Entonces, la creatividad, pues obviamente nos permite, ¿sí? Tener un pensamiento afuera de lo que es de la tradicional caja de ideas, nos permite crear nuevos elementos, nos permite idear, nos permite innovar, ¿sí? Y cuando nosotros vamos creciendo y vamos siendo más adultos, pues esta creatividad se va suprimiendo porque dejamos de pensar como cuando éramos niños, ¿sí? Entonces, también si nosotros en esta situación escuchamos en este momento la palabra virtualidad, ¿sí? ¿En qué pensamos? Si nos comparten en el chat y Daniel, si me apoyas leyendo, por favor.
Claro que sí. Paulina comenta tecnología. Excelente. Fíjate, muchas personas relacionan la virtualidad con la tecnología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de un teléfono celular, de una tableta, de una computadora, es como podemos acceder a este mundo, ¿sí? Que podría ser como un mundo mágico. Veo que Francisco Pedraza, desarrollar nuestras ideas a través de plataformas de comunicación e interacción, porque aquí ¿sí? Podemos estar unidos a la distancia, pero a la vez de manera síncrona. Me encanta lo que comenta Luis, estar sin estar. Estar, ¿sí? De manera virtual sin estar no presentes. Entonces, si nosotros unimos estos dos elementos que son la creatividad con la virtualidad, ¿sí? Podemos potenciar y llevar a otro nivel todas las cuestiones que competen a nuestro entorno, tanto personal como laboral, profesional, inclusive para todas aquellas personas que se dedican a las ventas, pues esto es sumamente importante porque en este momento, ¿sí? Muchas de las personas no pueden salir a vender sus productos o a abrir sus negocios. Ahora, si en este caso yo te mostrara este pequeño diagrama y te pregunto, de la creatividad en la virtualidad, ¿cuáles utilizas? Tenemos redes sociales, tenemos juegos, que en educación lo conocemos como gamificación, ¿sí? Es aplicada a muchos contextos. De hecho, estaba yo observando, apenas me gusta revisar el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, y estaba yo viendo un artículo que hablaba de la importancia de la gamificación en entornos laborales. La ofimática, que bueno, todos conocemos, la hoja de cálculo, el procesador de textos, las apps, ¿sí? Que en la actualidad han cobrado un auge tremendo, y el streaming, que son todas esas plataformas de, por ejemplo, Netflix, para comunicarnos, para estar viendo programas, películas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles utilizo? En tu hoja o aquí en el chat nos puedes comentar cuáles utilizas, ¿sí? ¿Cuáles tienes, por ejemplo, en tu teléfono celular, ¿sí? O en tu tablet. Ajá, los juegos, las apps, Vero, Caro, Instagram, EducaPlay, Kahoot, bueno, Gmail, Drive, Dropbox, son tus herramientas principales. Luis Eduardo, un poco de todas, excelente. Melania, ofimática y apps. Paulina, Duolingo, claro, aquí para aprender idiomas. Es muy interesante que cuando tú le das otro enfoque a lo que ya utilizas de manera cotidiana, Microsoft Teams, Workplace nos comentan, entre muchas, cuando ya tú unes estos elementos o estas herramientas con el factor creatividad, pasaríamos a la siguiente pregunta. ¿Qué has aprendido a través de ellos? Porque, bueno, obviamente cuando, por ejemplo, descargas una app, ¿sí? Y la comienzas a utilizar, pues generalmente a la primera no conocemos todas las bondades o todas las características con las cuales vamos a poder trabajar. Entonces, cuando tú, ¿sí? Ya tienes una red social o un juego, la ofimática, las apps o un streaming, ¿sí? Que me pasó, por ejemplo, cuando recién salió Netflix y decía yo, bueno, ahora lo quiero ver en mi teléfono, ¿cómo le hago? ¿No? O lo quiero ver en una tablet, ¿cómo le hago? ¿Qué aprendes, ¿sí? Desde el arranque que tú tienes o el contacto que tú tienes con estos elementos, ¿sí? Y a través del tiempo, ¿qué vas aprendiendo? Si me comentan en el chat, o pueden también, si desean abrir su micrófono y su cámara, también lo podemos hacer. Aquí Carolina nos comenta, aprendí a aprender por mi cuenta. Esto es un factor muy importante que trabajamos sobre todo los docentes virtuales, que buscamos que el alumno logre gestionar su propio aprendizaje. Otro elemento también que nos comenta Caro es buscar guías, manuales y tutoriales. Si se fijan, una cosa nos lleva de la mano a otro
factor. Ahorita muchas personas están viviendo esta situación porque lo vemos en las redes sociales, que comentan, algún experto, por ejemplo, en Moodle, ¿no? O alguien que me explique cómo funciona el Zoom, ¿sí? Entonces aquí muchas personas están desesperando porque no están pasando a la segunda fase, que es busco, ¿sí? En YouTube algún tutorial, ¿no? O busco alguna explicación en Internet. La interfaz de las apps son muy importantes, nos comenta Ross, para que sean intuitivas y fáciles de manejar. Excelente. Esto en los entornos virtuales lo llamamos que son amigables con el usuario. Melania nos comenta que aprendió a usar nuevas tecnologías y también nuevas alternativas de enseñanza. Eso lo comentábamos el lunes en el en vivo que tuvimos en Instagram, que ahora con todas estas herramientas, nosotros como docentes podemos mejorar nuestras clases porque tenemos nuevas alternativas de enseñanza, ¿sí? ¿Quién más me quiere comentar? Francisco Pedraza, regresamos a los elementos de tocar y ver qué pasa. Exactamente, Francisco. De hecho, en alguna ocasión que mi mamá fue mi alumna, ella me decía mucho, ¿dónde le pico? ¿Sí? Para referirse a dónde tengo que ingresar o ya que ingresé, dónde tengo que seleccionar para poder ver lo que va a darme esta herramienta. Pato Frías, he aprendido a utilizar los recursos de la app a mi favor. Por ejemplo, compartir archivos, enlaces. Exactamente. Ahorita ya no nos encontramos limitados para compartir ni documentos, ni recursos. Tenemos la banca en línea, por ejemplo, la banca ya en nuestros teléfonos, ¿sí? Y obviamente esto nos, como dice Francisco Figueroa, dejas un rastro digital de todo lo que haces y los propios navegadores te empiezan a sugerir herramientas similares a las que ya utilizas, ¿sí? Y bueno, entonces, fíjate, estamos relacionando, ¿sí? Dos elementos importantes, creatividad y virtualidad. Y ya identificamos cuáles utilizamos y también qué estamos aprendiendo a través de ellos. Porque YouTube no es exclusivo para ver videos de música. YouTube tiene también muchos videos de corte educativo. O por ejemplo, Google tiene el Google Académico. ¿Sí? Entonces es cuestión de poder buscar. Y obviamente, como comenta Francisco, todo esto es auditable. Vamos al siguiente punto. Aquí, yo puedo potenciar estos elementos que se muestran, mis talentos, habilidades, conocimientos, experiencia, los puedo potenciar a través de la virtualidad. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ir al siguiente nivel si yo utilizo la virtualidad para potenciar talentos, habilidades, conocimientos y experiencia. ¿Pueden comentarme, por favor? Recuerden, uso la virtualidad y mis talentos pueden elevarse o pueden llegar al siguiente nivel. De igual manera, habilidades. Y aquí, bueno, hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Me ha tocado ver alumnos sumamente talentosos. Talentosos, por ejemplo, algún alumno que sin tomar clases aprende a tocar la guitarra, ¿no? Sin ir a una escuela formal. Y él dice, bueno, mi sueño es dedicarme a la música, pero escucha esta parte de, te vas a morir de hambre, mejor estudia una ingeniería. Entonces vamos coartando nuestra propia creatividad al escuchar las recomendaciones de otras personas, ¿sí? Y nuestros talentos los vamos guardando en una cajita, ¿sí? Para cuando tenemos un rato de esparcimiento o cuando pueda yo y que me lo permita mi trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, el talento, ¿sí? Lo podemos potenciar. Aquí nos comenta Ross, si tengo interés y deseos de aprender algo nuevo, de aprender algo, claro, por supuesto. Y muchas veces lo que nos interesa aprender a veces no tiene que ver con lo que nos están pidiendo en la escuela, ¿sí? Que hay una diferencia. Sobre todo las personas jóvenes, para ellos es muy fácil, dicen, quiero saber cómo hacer un pastel, ¿sí? A lo mejor a las personas de mi generación dicen, ay, le voy a hablar a la tía que sabe hacer el pastel. Los jóvenes se meten a Tasty, ¿no? Y buscan una receta y buscan un video y entonces para ellos es muchísimo más fácil.
También, como dice Rodrigo, la maravilla de integrar aplicaciones y hacer un cruce de información o habilidades entre ellas. Por supuesto, y aquí te vas descubriendo, ¿sí?, a ti mismo como un nuevo creador de elementos. Por ejemplo, cuando yo descubrí Canva, me di cuenta que me gustaba mucho hacer diseño y entonces empecé a buscar más herramientas como Spark Post, como Typorama, y al rato, bueno, ya tenía yo 6, 7 herramientas y entonces me decían, ¿tú eres diseñador? Y yo, no, pero me gusta y tengo habilidad para hacerlo. Melania nos comenta, es un conjunto de todos estos aspectos. Si nos apoyamos de cada uno de estos, sí podemos enriquecer nuestro conocimiento y compartirlo. Por lo tanto, lo podemos potenciar, ¿sí? Y aquí, bueno, la pregunta que venía en la parte de abajo, ¿cómo los utilizo a mi favor? A ver, esta es una pregunta muy interesante. Todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿cómo lo puedo utilizar ahorita a mi favor? Piensa, a lo que tú te dedicas, ¿sí?, la creatividad y la virtualidad, ¿cómo la usas a tu favor? Francisco Pedraza nos comenta, la virtualidad te permite trabajar con aquellas aptitudes que no has logrado desarrollar por la razón que sea. Son una muleta para nuestro apoyo. Por supuesto, y llevarla al siguiente nivel implica aprender más, investigar más y desarrollar más. ¿Sí, Pato? Todo es viable de potenciar por la inmensidad de recursos que podemos encontrar, por supuesto. Y cuando una persona se dedica a buscar recursos, se le conoce como finder, ¿sí? Y de hecho hay cursos actualmente para que te conviertas en un finder, es decir, buscas información fidedigna. Francisco, logro resultados con los conocimientos que encuentro en la red y comparto con otros. Pato Frías, en mi caso me ha permitido seguir llevando el servicio a mis pacientes. Claro, porque aquí Patricio es nutriólogo y en este momento no puede él tener un contacto directo, pero puede dar un seguimiento a través de estas herramientas. Muy bien, entonces, si te fijas, nada es aislado. Es como en la escuela, la física, la química, las matemáticas, la metodología de investigación no son elementos aislados, no son materias aisladas. Cuando trabajamos todo en un proyecto en común, podemos lograr y darnos cuenta de que todo está interrelacionado. En este caso, la creatividad, la virtualidad, los conocimientos, la investigación, ¿sí? Pasamos a la siguiente. ¿Quiénes han escuchado hablar de las habilidades blandas? Acá pueden comentar yo, ¿sí? Muy bien, Daniel. ¿Sí? Estas habilidades blandas o soft skills tienen que ver con estas características de la persona para poder desempeñarse de una manera adecuada en un entorno profesional o laboral. Tenemos también, por otro lado, las habilidades duras, que vendrían siendo las inherentes a tu profesión. Por ejemplo, si eres ingeniero, una habilidad tiene que ser el razonamiento lógico matemático. Sin embargo, las habilidades blandas en la actualidad están cobrando un mayor auge dentro de los entornos laborales y también escolares. ¿Por qué? Porque ya no es como hace algunos años, que hace algunos años me refiero a las personas de mi generación que andan rondando entre los 40 a los 60 años, yo tengo 50, en los cuales el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo pues no se daba, porque nos generaron un ambiente de competencia, ¿sí? Por el primer lugar, el que sacó el 10, ¿sí? Y en cambio ahora las nuevas generaciones trabajan de manera colaborativa, ¿sí? Y entonces aquí una de las habilidades blandas, bueno, estas son las 5 principales. La primera es la creatividad, ¿sí? Que es de lo que está tratando esta plática. La segunda es el trabajo colaborativo, que nosotros conocíamos como trabajo en equipo. Colaborativo es porque las habilidades, conocimientos y talentos de todos se unen para lograr un fin común, ¿sí?
tenemos aquí la gestión del tiempo. Esto es también sumamente importante porque es fundamental saber organizar, ¿sí?, las actividades que yo voy a realizar a lo largo del día. Otro de las habilidades blandas que es sumamente importante es la solución de conflictos, ¿sí? Esta es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una inteligencia emocional avanzada o capaz, puede interactuar de manera colaborativa con otras personas sin caer en problemas. Y obviamente el quinto en este listado es la iniciativa. Esta iniciativa, el primer paso, invitar a los demás a trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Nos ayuda a que podamos nosotros gestionar de una manera más adecuada todos nuestros talentos. En algunos comentarios en unas de mis redes siempre hago hincapié en no envidies lo que está haciendo el otro, aprende de lo que está haciendo el otro. Yo les comentaba el día lunes que una de las cosas que a mí más trabajo me cuesta es que me graben, ¿sí? Sin embargo, a través de un trabajo constante, de trabajar esta parte del miedo, ¿sí?, he logrado tener una muy buena interacción con la cámara. Entonces, podemos aprender de las demás personas y podemos tener este carácter empático como una habilidad blanda. Entonces, vamos aquí a interactuar ahora. Viene la siguiente pregunta. ¿Aplico estas habilidades blandas, estas 5 que tengo aquí? ¿Las aplico en la virtualidad? Piensa, tu correo electrónico, tus redes sociales, ahorita que estás trabajando en plataformas, puedes estar trabajando en Zoom, en Meet, en Teams. ¿Aplicas esto o cuando estás interactuando de manera profesional, omites alguna de ellas? Me pueden comentar aquí en el chat para ir leyendo sus aportaciones. Claro, también aplica a la virtualidad. Por supuesto que estas habilidades aplican a la virtualidad. Ahorita este workshop no sería posible si no estuviera, por ejemplo, Daniel y Rubén apoyándome en la parte como anfitriones, ¿no? Porque en un momento dado que no encontraba yo el chat, ellos me estaban apoyando a leer los comentarios y ellos me están apoyando a moderar a lo mejor algún comentario que yo no pueda ver. Por ejemplo, aquí tenemos... Si me apoyan Rubén y Daniel, tenemos a Huawei Media Pro que me dice que no tiene audio, me lo mandó en mensaje privado. Pato, omites con frecuencia el trabajo colaborativo. Venimos acostumbrados a trabajar de manera individual y lo vemos inclusive en los alumnos, ¿no? El alumno que se acerca y nos dice, maestra, es que no me caen bien los del equipo y prefiero trabajar solo. De esta manera nunca ese alumno va a poder gestionar, ¿verdad?, la parte de la solución de conflictos, porque de una u otra manera la vida nos va a poner en el camino de tener que trabajar de manera colaborativa. Vero Galicia, en algunas, todas y en otras solo algunas, depende del tema. Melania, creatividad, solución de conflictos e iniciativa. Carolina, yo tengo que mejorar mi gestión del tiempo. Sí, me he dado cuenta. Tienes videosesión a las 10 y a las 9:30 andas corriendo por todos lados. Es que es mi hija. Entonces, estos 5 aspectos o estas 5 habilidades blandas, ¿sí?, debemos tenerlas muy presentes, sobre todo también para que aquellos que se dedican a la docencia o a la enseñanza, porque acuérdate que cualquier situación que te lleve a tener que enseñarle a otra persona, ¿sí?, te convierte en un maestro. Así seas un capacitador, un entrenador, un deportista, vas a tener que transmitir tus conocimientos. Entonces te estás convirtiendo en un maestro y requieres de estas habilidades blandas. Ahora, una pregunta, ¿por qué son tan importantes en la actualidad? Estas habilidades blandas, ¿por qué son tan importantes en la actualidad? Leo sus comentarios en el chat.
¿por qué las habilidades blandas son tan importantes? Estoy esperando sus comentarios. Ay, parece examen, ¿verdad? Tienen un minuto para responder el por qué son tan importantes. Y no digo que antes no fueran importantes, ¿no? Luis Eduardo, porque hoy mucha gente tiene que aprender a autogestionarse. Me encantó. Y estas habilidades son clave. Exactamente. Tenemos que aprender, esta palabra me gustó, autogestionarse. Es decir, tengo que regular, ¿sí? Regular mi creatividad, regular mi solución de conflictos, regular mi iniciativa y tengo que regular, sobre todo en esta contingencia, mis emociones, ¿sí? Hablamos en estos entornos virtuales mucho de la gestión de las emociones. Melania, siempre les comento a mis alumnos que si no nos actualizamos, nos quedamos atrás, por supuesto. Siempre buscar nuevas alternativas, ser creativos e innovar. Así es, y digo, Melania fue mi compañera en la universidad. Ella no era rebelde, ella era estudiosa, ella me pasaba los apuntes cuando yo andaba chacoteando en otros lados. Y efectivamente, Melania y yo hemos coincidido durante lo largo de nuestra vida en los entornos educativos, hemos colaborado en muchas escuelas y las dos hemos incursionado en los entornos virtuales. Pero una característica de Melania es exactamente, ella siempre se está preparando, bueno, al igual que yo, pero siempre está en constante renovación y aprendizaje, ¿sí? Entonces, en la actualidad, sobre todo les comento, en cualquier entorno, a las personas que estén aquí como estudiantes dentro del chat, ¿por qué para ustedes ahorita es importante aplicar estas habilidades blandas? Los que están ahorita como estudiantes, universitarios o de preparatoria. Ok, Carolina, bueno, ella es maestra. Las personas tienen diferentes formas de aprender. Ese es otro punto, ahorita lo tocamos. Y los maestros debemos ser creativos para ayudarlos en su proceso particular. Además, es importante hacerles saber que estás al pendiente de ellos, aunque sea en la distancia, para evitar la desmotivación. Muy buen punto, Carolina. Efectivamente, todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, tenemos que comentar la manera en que nos gusta aprender. A mí me gustan videos. Si a mí me mandan un archivo con 10 hojas, veo el título y trato de irme al final porque me cuesta trabajo leer, pero me gusta ver videos, me encanta escuchar podcasts. Daniel Medina, porque ayuda a un mejor aprendizaje, por supuesto. Aparte que no solo son aplicables en el trabajo o la academia, sino también en la vida diaria. Por supuesto, lo vas llevando de un contexto a otro hasta que se vuelven parte de tu vida personal y puedes aprender a tener un manejo correcto, ¿sí?, de todas estas habilidades. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera participar? Pato Frías, si somos creativos tendremos una idea, ¿sí? Exactamente, una idea nos dará iniciativa y la iniciativa se respalda con un equipo, por supuesto. Por eso les decía que cuando éramos niños se nos ocurrían 80 ideas, ¿sí? Y es más, lo intentábamos y lo intentábamos hasta que lo lográbamos. En la actualidad yo veo a muchos adultos que me dicen, sobre todo cuando imparto capacitación, eso no, porque es muy difícil. ¿Sí me explico? Entonces, mejor otra cosa porque eso está muy complicado. He invitado a compañeros a integrarse a impartir materias virtuales y me dicen, no porque es muy difícil, no porque es mucho trabajo, no porque... Y ahorita que estamos en contingencia, me llaman y me dicen, híjole Marta, debí haber tomado uno de tus cursos de capacitación porque ahorita lo que tú me pudiste haber enseñado en 5 semanas lo tengo que aprender en 4 días o en 3 días, ¿sí? Porque los alumnos ya están conectados a internet, ya están conectados a diferentes sistemas de videoconferencia, ¿sí? Y están esperando que el maestro se integre de igual forma. Muy bien.
Entonces, pasamos a la siguiente, que es la última, ¿sí? Y en esta quise poner esta frase que me gustó muchísimo. Ah, Alejandra levantó la mano. Si me apoya Rubén, por favor. Alejandro, ¿qué, perdón? Que no lo encuentro. Me salió Alejandra levantó la mano. Tenemos acá. Alejandra, ¿puedes abrir tu micrófono? Es que creo que no tienes un micrófono activado. No me sale la opción del micrófono. Ok. Entonces, esperamos. Y mientras les comento, es que cuando estaba yo buscando una frase de cierre, ¿sí? Relativa a la creatividad, esta me gustó mucho porque nos dice que cuando nos involucramos en lo que naturalmente somos capaces de hacer, ¿sí? Fíjate la palabra naturalmente somos capaces de hacer, nuestro trabajo adquiere la característica de un juego. Y es el juego lo que estimula la creatividad. Y eso es algo que terminando el kinder, ¿sí? Ya no lo volvemos a ver. ¿Por qué? Porque hay cosas que no salen naturalmente. Hay personas que naturalmente saben cantar y no lo hacen. ¿Por qué? Porque por una serie de circunstancias a lo largo de la vida van perdiendo, ¿sí? Esta capacidad de involucrarse con esas acciones o habilidades o capacidades que tienen, ¿sí? Entonces, me gustó esta parte de que adquiere una característica de juego. He comprobado, inclusive con la capacitación de adultos, que algo que ayuda mucho en los procesos de aprendizaje y de asimilación, que es la comprensión, es la gamificación. Cuando yo empecé a incluir crucigramas, sopa de letra, relacionar secuencias, usaba mucho EducaPlay, ¿sí? Me daba cuenta que a los alumnos de licenciatura, inclusive los de posgrado y los de capacitación, les gustaban esas actividades. Y hubo personas que me decían, oye, ¿cómo le pones eso? Eso es como para niños de primaria. Yo les decía, no, es que el nivel de dificultad que estoy utilizando es el adecuado para ellos, pero a través del juego están llevando un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando hice estudios de andragogía, que es la manera en que el adulto aprende, ¿sí? Me di cuenta que la mayoría de los adultos, es decir, el 95% de mis estudiantes adultos, preferían que yo incluyera alguna herramienta de gamificación en los procesos de aprendizaje. Era donde había un mayor éxito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Naturalmente somos capaces de hacer infinidad de cosas. Las dejamos de hacer porque dejamos de confiar en nuestra creatividad, ¿sí? Y aquí, bueno, quiero cerrar con los comentarios de ustedes, ¿sí? Aquí Pato Frías nos dice, si somos creativos, tendremos una idea, bueno, ya lo había yo leído, y la idea nos dará la iniciativa. Y Ross nos comenta, hay cosas que en el colegio nos imponen. Exactamente, ¿por qué? Porque muchos de ustedes que son en este momento estudiantes tienen profesores, ¿sí? Que tuvieron un sistema de enseñanza, como yo les decía, en ocasiones les digo a mis alumnos, yo no aguanto estar sentada, pero la primaria me la aventaba sentada, la secundaria igual, poniendo atención, en silencio, ¿sí? A mí me tocó todavía el estilo de que me aventaban el borrador, nos pegaban con el metro de madera en las manos. Entonces, ustedes están teniendo maestros de esa generación que no logran muchos adecuarse al estilo de alumnos que están teniendo. Luis Eduardo nos comenta, tengo una hija que está estudiando la preparatoria y en este momento se siente saturada por el exceso de tareas, sumado a las clases en línea, por supuesto, porque no logran los maestros encontrar ese equilibrio, ¿no? Para enseñar al alumno a través de estos medios virtuales. Y dice, no para desde que amanece hasta ya entrada la tarde. Fíjate, más la cuestión socioemocional de que están encerrados, ¿no? Y ellos están acostumbrados a estar en la escuela. Y sigue comentando, preguntamos con otros amigos y al parecer
Hay una sensación así en varios lugares. ¿Está pasando o simplemente es la curva de adaptación a esta nueva modalidad? Muy buena pregunta, Luis Eduardo. ¿Está pasando? Y por supuesto que no, ¿sí? No es una forma de adaptarse, ni es una forma de estar llevando la virtualidad, porque esto que estamos observando, que tú observas con tu hija, que yo observo con mi hija y que lo observo con otros compañeros, esto no es un trabajo virtual. La virtualidad es dosificar los recursos para que el aprendizaje sea muy concreto. No vas a proporcionarle a un alumno la tabla periódica y que se aprenda elementos, número atómico y masa atómica, ¿sí? No, es seleccionas un proyecto que involucre la manera en que el alumno va a relacionar esos elementos con su vida cotidiana, con las situaciones actuales. Aquí me comenta Francisco Figueroa, aún en forma virtual se deben respetar los tiempos. Por supuesto, hay maestros que están dejando tareas o que se le ocurre la tarea a las 6 de la tarde y en ese momento se la manda al alumno, ¿sí? El alumno también hay que pensar que tiene que desayunar, tiene que bañarse, tiene que ayudar en las tareas del hogar, ¿sí? Tiene una serie de situaciones, tiene que interactuar con sus propios compañeros, entonces no se le puede saturar de tarea. Pato Frías nos comenta, pienso también que la creatividad debe de explotar y agotar todos los recursos disponibles. Exactamente. Hay muchos lugares, actividades, colores, muchas cosas que dentro y fuera del aula se pueden aplicar, por supuesto. Yo le comentaba a los maestros cuando entran en un proceso de capacitación para trabajar en la virtualidad, les hago mucho hincapié en que una lectura que tú le dejes al alumno no debe exceder 7 páginas, ¿sí? Exagerando 10. Un video no debe durar más de 7 minutos, exagerando 10. ¿Por qué? Porque el nivel de atención de los alumnos es muy breve, porque ellos vienen aparte, muchos son millennials, muchos son centennials, entonces necesitan interactuar con su teléfono celular, con las redes sociales, con la tablet, con el escritorio, con la familia, con los amigos. Entonces, este tipo de alumnos multitask tienen lapsos muy cortos de atención. Por eso muchos dicen, ay, es que el alumno tiene déficit de atención. No, discúlpame, son una nueva generación con otro tipo de habilidades y de características. Y el maestro tiene que comprender ese entorno para poder proporcionarle las herramientas. Otro factor que nos comenta aquí Francisco Javier es si el alumno se divierte, está aprendiendo, ¿sí? Y obviamente aprende más, siempre respetando las reglas de netiqueta, que se llama así, netiqueta para entornos virtuales, y obviamente con parámetros de calidad. Yo le digo al maestro virtual, la calidad no puede disminuir. Tu lectura tiene que ser de una fuente fidedigna, no del rincón del vago. La calidad con que el alumno te entrega una tarea no va a disminuir, aunque la tarea sea una tarea corta, ¿sí? Que sea un mapa conceptual, una infografía, un gráfico, un diagrama. Debe ser de calidad, pero no porque tú le pidas una tarea de 12 hojas, el alumno aprendió. A veces los alumnos aprenden con pequeñas cápsulas de video o pequeñas lecturas de una hoja, ¿sí? Entonces aquí, fíjate, nos estamos llevando en este workshop esta cuestión de que la creatividad es fundamental en este momento, ¿sí? Que también es fundamental las habilidades blandas, ¿sí? Que también a los maestros que me están viendo, y con todo el cariño se los digo, su materia no es la única. Los alumnos ahorita están, sobre todo si están en primaria, en secundaria y en preparatoria, bueno, también en licenciatura, llevan en promedio, ¿cuántas materias, si me apuntan en el chat, ustedes que están estudiando ahorita, cuántas materias están llevando en este momento en simultáneo? En lo que me apuntan, comento lo que me dice Daniel. Dice, cuando estudié de paramédico, la manera de enseñanza del profe era ponernos cientos de videos, señalaba errores y buenas prácticas.
Después de 5 años recuerdo más esos videos que todos los nombres de los órganos. Luis Eduardo nos comenta, mi hija lleva 14. O sea, no nos da la vida, tenemos que aprender a estructurar. Y es más, a los maestros yo siempre les he dicho, reúnete con 2 o 3 maestros y elaboren un proyecto que involucre tu materia, puede ser física, con música, con metodología de la investigación. Paulina lleva 6. Bueno, Paulina es de las que menos lleva. Emanuel Yáñez, 8. Luis del Moral, 7. Exactamente. O sea, nadie lleva menos de 6 materias. Y en ocasiones los maestros dejan tarea o 2 o 3 tareas para la misma semana, ¿sí? Multiplícala, por ejemplo, como la niña de Luis Eduardo, que lleva 14. ¿A qué hora tienes otro tipo de actividades? ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, me gustaría, Daniel, 7, ¿sí? O sea, en promedio. Más aparte, por ejemplo, Daniel Medina, que está ahorita de paramédico, estás, ¿verdad, Daniel? Te he visto en tus fotos de la Cruz Roja. Con toda Sí. esta cuestión, ¿verdad? Que estamos viviendo, o sea, ¿cómo divides? ¿Cómo logras que estas habilidades, ¿sí? Que tenemos aquí, por ejemplo, se puedan gestionar de manera adecuada, ¿sí? Entonces, para finalizar, me gustaría cerrar con esta reflexión, ¿sí? Que todo lo que nosotros podamos generar, ¿sí? Dentro de los entornos virtuales, llámense redes sociales, llámense elementos de ofimática, lo que ustedes quieran, que sean cosas de calidad, que sean cosas con sustento, que sean cosas positivas, porque también hay un factor ahorita que está pasando, la gente se está frustrando, muchos padres de familia se están frustrando y se están desahogando en las redes sociales y están diciendo, todos los maestros son nefastos, todos los maestros están mal. E inclusive uno comentó apenas, pues, todos los maestros hacen presentaciones en diapositivas horribles. Y le pongo, no, espérame, yo no. ¿Sí? Entonces, hay que cuidar esta parte porque, bueno, estamos en esta cuestión de la contingencia y obviamente pues todos nos sentimos presionados de una u otra forma. Entonces hay que aligerar esta carga, hay que desarrollar nuestra creatividad al máximo, hay que innovar, se vale. Si tu director te dice, oye, tu sesión duró nada más 20 minutos, bueno, fue una sesión muy productiva, fue una sesión nada más de retroalimentación, los alumnos participaron, preguntaron, o sea, no tiene que durar 3 horas para que sea productivo algo, ¿sí? Yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Rubén, muchas gracias por ser anfitrión. Daniel, gracias por invitarme, por haberme dicho hace apenas unos días, maestra, va, le cambiamos la fecha, ¿sí? Porque eso también es parte de lo que a mí me reta. Esta semana tuve el en vivo, el domingo tuve otro en vivo. Ahorita terminando con ustedes, Melania y yo tenemos junta en la universidad que trabajamos. Entonces es una parte de retar la creatividad y de sacar lo mejor de nosotros. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Rubén, supongo que esto queda grabado. Sí, les compartimos más adelante el video. Es que lo tenemos que subir a un Drive y ya les compartimos la liga. Excelente, también para que lo podamos compartir dentro de las redes sociales y porque me gustó que hubo muchísima interacción. Melania, gracias por estar. Vero Galicia, Paulina, Pame, muchas gracias. Vamos a en algún momento volver a trabajar juntas. Luis Eduardo, gracias. Gracias también a todo el equipo de TED. Chicos, mil gracias porque lo que están haciendo en estos momentos es llevar este tipo de información a las personas que están en sus casas. Creo que para estos momentos ya había pasado la fecha que teníamos antes, ¿verdad? Para el evento de TED, la segunda fecha. No, apenas sería el 23 de mayo.
Bueno, pero la primera ya había pasado, ¿no? La que teníamos originalmente. Ya, Entonces, la bueno, primera ya. estos retos también nos están permitiendo que las personas que estamos aquí como talkers estemos teniendo un mayor contacto e interacción con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias desde Querétaro, Pamela. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Ros. Gracias a todos los que comentaron. Les hago la invitación el próximo lunes a las 8 de la noche. Serán en vivo con Byron Hernández, que es especialista en ciberseguridad. Sí. Así es. Pues muchas gracias. Sin más, Rubén, Daniel, voy a silenciar mi micrófono para que podamos cerrar y despedirnos. De acuerdo, muchas gracias a ustedes. Esa es parte de las actividades que estamos realizando, como la mesa de TEDx Teopanzolco. Lo seguimos esperando. Habrá más en vivos de diferentes temas. Muchas gracias a todos por su participación. Les haremos llegar por correo la liga de este en vivo, junto con la presentación y el material que presentó la maestra Marta Salamanca. Gracias a todos y muchas gracias, maestra. Estuvo fascinante. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Excelente tarde.